Nuestro primer invitado de esta versión de Radioanálisis, el gobernador de la región de Los Ríos, Sergio Yacamán. Gobernador, muy buenos días. Hola, buenos días. Solo precisar que del Biobío. Ay, mire, y lo leí mal, lo tengo bien escrito acá, discúlpeme. Discúlpeme mi impertinencia en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos recortes presupuestarios para los gobiernos regionales este año importantes y además algo que ha molestado no solamente a la gobernación regional del Biobío, sino que a variadas, ¿no? Y se rechazaron en la cuarta subcomisión mixta de presupuestos justamente estos presupuestos por la misma razón y se proyecta difícil esta discusión justamente por lo mismo que ustedes ponen sobre la mesa. ¿Nos puede comentar un poco cómo avanza el debate, gobernador? O sea, lo primero es decir que los gobiernos regionales son un canal, una vía alternativa de financiamiento para la ejecución de todo tipo de proyectos en las regiones. Y pareciera ser también un canal bastante más accesible que el nivel central, porque en el fondo no es que piense que Chile es un país unitario, que en el fondo cuando uno le pide plata al sector, a vivienda, a obras públicas, a salud, se pone en la fila de otras 15 regiones más, ¿cierto? Entonces, el tener la posibilidad de contar con recursos en las regiones para... ¿Perdimos al gobernador? ¿El gobernador está ahí? Sí. Gobernador, se nos cortó 5 segundos. Si puede retomar esa última idea que nos quedó ahí media cortadita. Perfecto, gracias. No, yo decía que en el fondo que contar con recursos en la región permite, sobre todo en los municipios más pequeños, hacerse cargo de cosas que el nivel central probablemente no ve, ¿ah? o no logra priorizar por la infinita demanda que tiene Santiago o el nivel central, y sí se puede visualizar y ejercer un rol con más urgencia desde los gobiernos regionales. Y en eso se va a notar mucho el recorte presupuestario, porque al final del día, con menos recursos, se pueden hacer, por supuesto, menos cosas. Ahora, gobernador, buenos días, saludarle también. Es ineludible separar esta discusión con lo que ha ocurrido en términos de las diversas investigaciones sobre mal uso de recursos públicos por parte de entidades privadas como fundaciones que fueron a su vez entregadas por algunos gobiernos regionales. De hecho, no lo dice directamente, pero el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, apunta a problemas de ejecución presupuestaria, ¿no?, respecto de estos recortes, y el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, fue mucho más directo. De hecho, dijo, durante 2 años el gobierno regional del Biobío malgastó el dinero en convenios. ¿Cómo responder a eso? Lo que afirma el diputado es muy cierto, no solamente en el Biobío, sino que te diría, hay varios gobiernos regionales de la primera generación que nos hicieron ver una teleserie dramática, donde pudimos ver, no sé, el caso Lencería, por ejemplo, en el Biobío, que un desperdicio, primero, convenios con fundaciones arrendadas, segundo, una cantidad de recursos muy grande para hacer cosas que no tenían ningún sentido ni ninguna urgencia. Y todo eso está en proceso de investigación. Nosotros esperamos y hemos colaborado desde el primer día para que se sancione muy severamente a quienes son los responsables de eso. Ahora, eso gatilló que el Estado de Chile realizara cambios importantes que aprobaron los mismos parlamentarios en las leyes de presupuestos anteriores, de generar mayores restricciones, ¿cierto?, para el uso del presupuesto, con aquellas instituciones que se trabajaba también se generó. Lo perdimos, gobernador. Y ¿No por escucha? otro lado, yo lo escucho. Si nos puede repetir la última idea para poder seguirle el hilo. Sí, en el fondo hay aprendizajes que realizó el Estado de esos hechos que ya fueron capturados. Hubo mejora de procedimientos en los gobiernos regionales, las leyes de presupuesto incorporaban algunos cambios y además esta ya es una segunda generación de gobiernos regionales donde cambió prácticamente la mitad de los gobernadores. Y yo creo que seguir con ese relato, yo creo que es no comprender que ya esos aprendizajes fueron absorbidos y por lo tanto es necesario también dar vuelta a la página desde el punto de vista de lo administrativo. Lo importante es que lo judicial hoy día también dé señales claras para que ese aprendizaje, tal como decía la Contralora el otro día, lo malo en Chile es que no hay consecuencias por los actos. Entonces yo esperaría que en lo judicial al menos
tengan consecuencias las personas que estuvieron a cargo de toda esta situación tan irregular y venía con las buenas prácticas y muy cercana a la corrupción, que fue el caso Convenio. Respecto a la transparencia del uso de los recursos, gobernador, viene de la mano lo siguiente, y es que los gobiernos regionales han ejecutado menos de la mitad de sus recursos este año, según datos de la DIPRES. Este dato es a julio, y de los presupuestos vigentes de los programas de inversión, que es un punto que también se pone sobre la mesa en este debate, que es para qué se van a dar más recursos si no se están utilizando todos. ¿Cómo se responde a esto también en esta petición de que se aumenten para el año que viene los recursos? Yo te diría que al menos los gobiernos regionales de regiones como los Antofagasta, Biobío, Valparaíso y Santiago históricamente han tenido una buena ejecución presupuestaria. Y la ejecución presupuestaria finalmente se consolida principalmente el último trimestre. Entonces hacer un análisis para efectos de julio es un poquito apresurado, porque finalmente también las rendiciones de los municipios, los entes que están ejecutando los proyectos, se van consolidando a fines de año. Nosotros tenemos una proyección que vamos a llegar al 100% en los plazos acordados y establecidos por ley, y entiendo que así ya hay varias regiones, que estuvimos en la discusión en la subcomisión, quedamos con buena ejecución y claro, es muy conveniente para el análisis decir que en julio ya vamos menos la mirada, pero yo tengo la certeza que gran mayoría de los gobiernos regionales vamos a tener una muy buena ejecución presupuestaria. O sea, para dejar claro ese punto, no es que entonces no se estén ejecutando los presupuestos, sino que en el fondo se está demorando en actualizarse los datos que respalden precisamente esas ejecuciones. Exactamente, porque finalmente tú solo puedes devengar cuando ya tienes rendido. Entonces, en la medida que vayan llegando a rendición, uno las va incorporando y se acelera la ejecución. Ahora, gobernador, en concreto, ¿qué se podría haber afectado, en su caso, en la región del Biobío, si es que, por ejemplo, no se dota de mayores recursos al gobierno regional? Pero antes de responder esa pregunta, quiero contarle una cosa que a mí me parece insólita, que el gobierno, por un lado, nos quita presupuesto, y por otro lado, nosotros vivimos una crisis muy importante en la jibia, que es una pesquería que se captura principalmente en la comuna de Leu, y que este año la jibia estuvo cerca de Leu, como el gobierno regionalista la pesca, los pescadores de Leu no han podido pescar la jibia hace un año. Entonces, lo primero, anecdótico, y en realidad molesta más que anécdota, es que el gobierno les comprometió una entrega de una isca que todavía no llega, y allá no 11 meses esperando esa isca. Pero eso no es lo que le quiero contar. Lo que le quiero contar es que la propuesta del gobierno para responder el tema de la jibia es que nos quieren pedir 2.000 millones a nosotros, el gobierno regional. Entonces, como que el papá le envía plata al hijo, ¿no? El gobierno regional maneja un presupuesto bien chico, que además este año ya a todos los gobiernos regionales el gobierno le restó un 5%, más del 3% de emergencia, o sea, un 8% del presupuesto. Y es bien insólito que el mismo ministro de Hacienda, que nos restringe el presupuesto para el año 2026, proponga su antigua cartera de Economía como solución pedirle recursos al gobierno regional. Entonces es muy, muy extraño. Ahora, respecto a la pregunta, si me la pudiera repetir. Preguntarle un caso concreto, en su caso la región del Biobío, si es que no se dota de mayores recursos, ¿qué se podría haber afectado? Mira, nosotros presentamos una solicitud de presupuesto por 225.000 millones. Porque acá hay otra cosa, los antiguos gobiernos regionales, además, a propósito de lo que hablábamos, tenían la mala costumbre de comprometer sin hacerse cargo. Entonces nosotros tenemos una lista de proyectos comprometidos por 600.000 millones. Y en la lógica de la continuidad institucional quisimos hacernos cargo de varias de esas solicitudes, y la verdad es que con el presupuesto que el gobierno nos presenta tendría una ejecución, o sea, un arrastre de presupuesto en torno al 97%, y se retrasarían iniciativas muy importantes como centros de salud familiar, subcomisarías que están comprometidas, tenencias también de carabineros, equipamiento para los temas de seguridad. Nosotros también presentamos una iniciativa asociada a las listas de espera. Entonces hay varias iniciativas que están en la fila, y si no contamos con recursos vamos a tener que postergar esas ejecuciones para los años posteriores.
Gobernador, hay un punto, estamos conversando esta hora de la mañana con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán, digo. Hay un punto bien relevante en el debate, y es que se le está pidiendo al gobierno que recorte el presupuesto, que no debería aumentar el 1 y tanto por ciento que aumenta este año, pero al mismo tiempo se le pide que aumente en ciertas partes, ¿no? Como por ejemplo en los gobiernos regionales. Y es bien complicado porque, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen, voy a usar una palabra que en realidad no lo representa, pero es para generar la conversación, ¿no? Mala fama, comillas, por justamente estas situaciones de mala utilización de recursos. ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas? Porque mancha la discusión justamente estos casos que están puestos sobre la mesa con la petición además de más recursos. O sea, yo le diría que el tema de la mala fama, como ya lo conversamos, es un tema que se capturaron muchos aprendizajes. Y al final del día, mire, yo la semana pasada fui con 30 de 33 alcaldes de Santiago. Y los alcaldes van no porque sean amigos míos, sino porque tienen en el gobierno regional un canal para acceder a recursos frescos para poder hacerse cargo de las iniciativas que quieren en su comuna. Entonces, diría, quienes son los responsables del tema de la mala fama tienen que pagar, hacerse cargo, y por eso yo espero que la justicia sea muy contundente en eso. Pero no podemos coartar a las comunas de la región de acceder a recursos por una mala gestión de quienes ya no están. Y al revés, yo creo que el Estado de Chile tiene la posibilidad de ser más cercano o de responder con mayor celeridad a la urgencia de las regiones a través del gobierno regional. El ministro Grau está transmitiendo en una frecuencia que dice: el mandato que me dio el presidente de la República es generar más empleo, y él ve que en las regiones se puede hacer más empleo. Entonces la mejor manera de hacerlo, creo yo, es dándole mayor consistencia presupuestaria a los gobiernos regionales. Y yo quisiera decir una última cosa que también a mí me llama profundamente la atención, que en nuestra región se habla que no hay recursos. Yo recién estuve con los directores de los hospitales de Servicio de Salud Talcahuano y me comentaban que tienen presupuesto para terminar el mes de octubre, para la operación de los hospitales y centros de salud, pero no tiene más recursos. Y por otro lado, el gobierno anuncia que va a financiar una iniciativa de 7.000 millones que nosotros no teníamos prioridad desde el gobierno regional. Entonces hay contradicciones muy importantes sobre cuál es el destino y el uso de los recursos, y yo creo que en el fondo hay que ser bien sensato y ponerlo primero en la urgencia, segundo en qué puede ser más rápido, y yo creo que los gobiernos regionales, a diferencia de los ministerios, sí pueden ser más rápidos porque ponen el foco más en la región. Entonces creo yo que es importante eso, sincerarlo y usar realmente los recursos en las cosas que estén importantes y que resuelvan problemas ahora. Gobernador, siguiendo un poco la línea de lo que preguntaba mi colega Constanza respecto de toda esta discusión, ¿no?, que se ha puesto tan de moda en el último tiempo respecto de ajustar el gasto fiscal, de reducir lo que está gastando el Estado en el fondo. Si estamos teniendo esta situación en un escenario en el cual no hay un recorte, por así decirlo, muy profundo respecto del presupuesto, ¿qué podemos esperar si es que, por ejemplo, prosperan algunas propuestas que hablan de 6.000 millones de dólares al año de recorte al Estado, como plantea, por ejemplo, el candidato José Antonio Kast? Hay otros candidatos que plantean menos, pero también plantean recortes. ¿Cómo ve el futuro de los gobiernos regionales en ese sentido, el futuro del financiamiento de los gobiernos regionales? Yo la verdad creo que es necesario un mejor Estado, más eficiente. Yo también creo que se pueden usar mejor los recursos, no tengo ninguna duda. Y yo creo que en parte de esa respuesta somos los gobiernos regionales quienes podemos colaborar en ser más eficientes. Yo además, y usted lo ha preguntado muy claramente en esta entrevista, acá en los gobiernos regionales, las administraciones de la primera generación, algunas de esas administraciones cometieron errores muy profundos, y esos aprendizajes se capturaron completamente. Entonces, nosotros ya cambiamos los procedimientos. Bueno, usted sabe en ese sentido, gobernador, que cuando uno se manda una embarrada, uno dice ya aprendí, pero eso no quiere decir nada tampoco. Hay que llevar eso a la práctica y eso toma tiempo. No. Pero por eso te digo que ni siquiera es... Porque primero no me lo mandé yo, la embarrada... Sí, no, segundo, fue el gobierno anterior, eso está claro.
pero son temas procedimentales que cambiaron. Pues hoy día la evaluación de la iniciativa es muy distinta, no solo por los procedimientos que cambiaron los gobiernos regionales, sino también por cómo por cómo fueron cambiando las leyes de presupuesto. Ahora, para responder su pregunta, yo le diría, yo al revés, nosotros le hemos propuesto a los candidatos con los que hemos estado, de hecho generamos un debate en esta región, en la cumbre de las regiones, que los gobiernos regionales son un canal para viabilizar iniciativas que muchas veces quedan postergadas porque se someten, como lo he dicho varias veces en la entrevista, se someten a la fila desde la mirada de Santiago, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se van logrando a nivel local por los recursos que tienen el gobierno regional, y eso ocurre principalmente con lugares donde muy difícil que Santiago llegue, son las comunas más chicas. Entonces yo más bien vería, o sea, comparto el análisis de todos los candidatos que proponen restricciones y recortes presupuestarios. Yo creo que es sano y es bueno, pero al mismo tiempo yo les diría a ellos, que lo hemos conversado con algunos, que somos los gobiernos regionales un buen canal para hacer más eficiente el uso de los recursos. ¿No le preocupa, lo estoy interpretando, gobernador, no le preocupa que si se recorta más el presupuesto puedan verse afectados los gobiernos regionales? Me preocupa, pero me ocuparé en realidad de mostrar que somos una alternativa que puede colaborar en ese camino absolutamente, ¿no? De hecho, nosotros, como yo les decía al principio, teníamos un compromiso por 600.000 millones. Y una de las cosas, por ejemplo, solo un caso puntual para en el fondo confirmar lo que estoy planteando. Había una iniciativa sobre el mercado central de Concepción que planteaba una expropiación por 17.000 millones. Nosotros nos juntamos con los propietarios y acordamos que no se va a expropiar. Ellos van a entregar esta propiedad al municipio de Concepción en usufructo. Lo perdimos, gobernador. ¿Usted nos escucha a nosotros? Parece que se nos fue el gobernador. ¿Gobernador está por ahí? No, se nos cortó ahí ya lo perdimos definitivamente. De todas formas, ya estábamos un poco en la hora, son las 8 de la mañana en punto. Le agradecemos a la distancia al gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán. De todas formas, ya habíamos alcanzado a abordar gran parte de los temas que teníamos pensado, y por interno también nos comunicaremos con él para decirle y agradecerle la disposición y el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto de este debate que cruza en general a todos los gobiernos regionales del país. Es una situación que ha afectado a gran parte de los gobiernos regionales, así que vamos a estar muy pendientes respecto de cómo se va dando esto en el presupuesto de la Nación. Sí, queda todavía un mes aproximadamente de discusión, así que vamos a estar muy pendientes respecto de aquello. 8 de la mañana con 1 minuto, vamos a hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Regresamos en breve con más informaciones.